Son las 9:31, seguimos aquí junto a Felipe Reyes haciendo clave Morse. Oye, hay un temazo ahí con las ISAPRE que te quería decir. Porque está todo el tema de qué pasa con la evolución de las platas, ¿no es cierto? Estas platas que se cobraron como un poco no haciendo caso omiso a la indicación de la superintendencia respecto a que no se podían cobrar más que lo que decían las tablas, ¿no es cierto? Pero hay una serie de situaciones que comentábamos incluso con Diego acá el otro día, que tiene que ver, no sé, pues cuando tú también tienes hijos chicos, pues, sí. Cuando tú tenías este hijo que ya cumplía los 2 años, sí. Supuestamente el sistema tenía que dejar de cobrarte. Claro, hay una baja, ¿o no? Se baja, prima. Pero no lo hacían automático. No, me pasó. Sí, pues. Me di cuenta un año después. Todos les pasó. Entonces, todo esto, tiene que ver con esto, tiene que ver con otras incidencias, pero evidentemente estos han sido sobrecobros, por decirlo de alguna manera. Sí. Se está hablando que tienen que devolver $1.400 millones, ¿no es cierto? No menor. Claro, no menor. Y el colapso del sistema, que lo vienen diciendo, pero hoy día conocemos la noticia de que efectivamente van a poder las ISAPRE subir el precio de los planes de salud a partir de junio. Eso está frenado de alguna u otra manera. Y el regulador ya define cuánto será el alza máxima, un 2,6%. ¿Ya? El indicador de costo de la salud, el ICSA, ¿ya? Que se define a través de la Superintendencia de Salud, y las ISAPRES tienen 15 días corridos para informar si van a ajustar o no van a ajustar sus planes. ¿Qué crees tú? ¿Que no te va a llegar una carta con ajuste? Yo creo que sí. ¿Y en cuánto? Después la superintendencia tiene que verificar que estas variaciones porcentuales que anuncia cada ISAPRE se ajusten realmente al costo operacional promedio que tuvo la aseguradora el año pasado. Y esto ya sale publicado por parte del Ministerio de Salud en el Diario Oficial. ¿Cuál es la variación porcentual máxima entonces que se va a estipular aplicando la ley? Este 2,6% entonces que debiera entrar en vigencia a partir de junio. Ahí entra otra patita en este asunto y tiene que ver con la judicialización de evitar, ¿no es cierto?, las alzas en los planes de salud. Yo debo reconocer. ¿Sirve eso, Elena? Que llevo como 10 años en eso. Pero sin alza. Frenándolo. ¿Sí? ¿En serio te ha servido siempre? Siempre me han frenado el alza. Escéptico. Pero te digo una cosa terrible, es muy heavy porque igual es como castigador esto. Yo tengo papás muy viejitos. Mi mamá tiene 84, ojalá no me esté escuchando hasta ahora. Y mi papá tiene 87 para 88. Y mi mamá me pidió alguna vez que yo usara este abogado, que realmente eran unas pequeñas hormiguitas, unos sistemas que aparecieron total. Y se automatizaron, ¿no es cierto? Y cada vez que venía el alza, esta persona te dice, oye, mira, viene tu alza, mándame la foto de la carta, bla, 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 y judicializamos esta cuestión. Hay hasta página, me subieron el alza.cl. Exactamente, me subieron el plan.cl. Por decir algún ejemplo. Sí. Y, mi abogado muy, muy consistente, porque al final lo que pasa es que te frena el alza, se cobran las costas las paga la ISAPRE te las deposita a ti como persona natural y tú se las depositas a ese abogado, y eso es lo que él gana, ¿ya? Claro. Más o menos como 100 lucas, más o menos. Eso es lo que van ganando. Pero imagínate esto en una proporción de un grupo gigante, o sea, masificado total. Yo creo que mucha gente lo hace. Sí, uno de los grandes problemas uno de los grandes nudos que existen hoy día en todo el tema de la deuda y cómo se ha entrampado el sistema de las ISAPRES tiene que ver también con la judicialización. Bueno, pero fíjate que mi mamá tiene cáncer, está su tercer cáncer. Chuta. Mi mamá en algún momento, hace mucho tiempo atrás, me pidió que yo le frenara el alza, porque yo le dije, oye, esto es la papa. Sí. Y tú sabes que ella ya no puede, o sea, la ISAPRE la frenó para cualquier tipo de cambio, o sea, no puede hacer nada. Mi papá puede hacer de todo porque nunca ha judicializado el tema. Mi mamá no puede hacer nada porque una vez que ya judicializaste el tema, la ISAPRE empieza a ponerte un montón de como cortafuegos, por decirte algo, para poder cambiarte a un plan más barato y tener las mismas prestaciones. En cambio, a mi papá le ofrecen de todo, pero a mi mamá no le ofrecen nada. Independiente de su preexistencia, ¿no? Que las preexistencias hoy día también están. Sí, es un tema. Pero es bien. ¿Cómo se puede decir? No sé, es como un escenario bien negativo en general. Porque uno debiera pensar que un ISAPRE tiene como propósito, ¿no es cierto?, mantener a la población saludable, ayudar. Diego decía el otro día acá en el programa que efectivamente quizás las ISAPRES debieran haberse enfocado en tener una salud más preventiva, una población que se enferme menos, ¿no es cierto?, porque eso sería un buen negocio para un ISAPRE. Yo creo que sí, o sea, a ver, yo creo que varias cosas. Primero, tristemente las ISAPRES yo creo que tienen un mal prestigio en la sociedad, están mal posicionadas actualmente, igual que un poco la AFP, como que la gente
la gente tiende a achacarle un montón de cosas, sí, a culparla de que las pensiones, en el caso de la AFP, que las pensiones son bajas, en el caso de la ISAPRE, que la salud es mala, las listas de espera, las colas, etcétera. Yo creo que es bien controversial. Yo como ciudadano, cuando me llega un alza, cuando me entero de un alza, obviamente me enojo. Por supuesto. Trato de o cuando te pasa la cuestión que tú decías, pues me enteré un año después de que me deberían haber bajado obviamente el monto de mi carga cuando el niño cumple 2 años. 100%. Queda la sensación de que, chuta, oye, es como un abuso acá. Abuso, exacto. ¿Qué onda? ¿Cómo puede estar pasando esto? Sin embargo, sin ánimo de defenderlos para nada, también hay que como que ver la otra cara de la moneda. Yo creo que, no sé, por ejemplo, todos los insumos que se compran de afuera, toda la maquinaria que se usa en tecnología médica, que imagínate con el dólar que tuvimos todo el 2022, yo creo que también como que ahí uno empieza a decir, chuta, tal vez como que se justifican en algunos casos ciertas alzas, todo el costo de vida que ha aumentado un montón. Entonces, no sé, decodificando, justo haciendo alusión al nombre de nuestro programa, uno cuando le llega un alza uno dice, oye, esto no puede ser, esto es un abuso, yo quiero pagar toda la vida lo mismo, pero la verdad es que las cosas suben de precio. No, por supuesto. No hay nada que se congele como perpetuamente. Y en ese sentido, de nuevo, no estoy para nada defendiendo, pero estoy solamente contrastando las dos caras que tiene siempre un escenario, al menos en materia económica. Totalmente. O sea, claro, bueno, pero es un escenario que se ve reflejado cuando tú ves que efectivamente la superintendencia, sí, que es el organismo encargado de velar, ¿no es cierto?, porque todo sea justo, dice sí, efectivamente por costos operacionales tú vas a poder subir los planes hasta un 2,6%. Ahí estás dando un poco la razón. Ahí estás viendo las dos caras de la moneda. Sí, totalmente. Oye, Felipe, yo sé que tú querías hablar de algo más relacionado como a género, ¿no? Porque ayer vivimos una jornada bien interesante. A mí me tocó ir a la calle, de hecho, ayer, hacía tiempo, bueno, últimamente me ha tocado. ¿Cómo estaba el ánimo en la calle? Reportear ahí en la calle. Estaba bueno el ánimo, fíjate, las mujeres muy... Es divertido igual lo que pasa en la calle, esto más anecdótico, porque yo estaba justo frente al Centro Cultural, el Centro Arte Alameda, cinearte para nosotros, y como que se empezó a llenar de mujeres, porque había un espectáculo con música, qué sé yo. Y estaban ahí tomando como michelada, las mujeres estaban todas pero en llamas. Prendía. Y los hombres pasaban como corriendo por la vereda. Como que pasaban como casi que apoyados contra la vereda, así como contra la muralla, como con terror. Igual es divertido lo que se genera, como este power así como femenino. Y eso que las mujeres no estaban haciendo nada en contra de los hombres ni nada, pero tú veías pasar al hombre incómodo, ¿no? Aquellos que tenían que pasar. Y después ya temprano... Completamente en un segundo plano. Claro, tipo 4 de la tarde ya como que se cortó el tránsito, ya eran montones de mujeres. La verdad es que fue súper interesante estar ahí. Siempre es bonito ver cómo las mujeres, por ejemplo, llevan a sus hijas, a sus hijos, hombres, hartas mujeres con niños. ¡Ay, qué buena! Así que súper interesante. Y, bueno, obviamente todas las reflexiones puestas sobre la mesa que las vamos a estar viendo ahí un poquito más en profundidad con una entrevistada que tenemos en unos minutos, pero las reflexiones, al final, más allá de las marchas, etcétera, es esta conmemoración y decir, bueno, ¿cuánto hemos avanzado y cuánto nos queda por avanzar? Yo creo que primero que divertido lo que contaste, muy bonita como anécdota. Yo creo que el feminismo cuando va a la calle, cuando se grafica un poco más, es bien bonito hasta que se pasa a un extremo en que empieza a ser más molestoso y empieza a ser más como demasiado extremo. Yo creo que hay muchísimo por hacer. Es parte de lo que hablaba justamente el Ceremi antes, de que todavía hay una desigualdad gigante, si bien Chile tiene un poco menos, como decía el Ceremi, que la OCDE o que los comparativos que siempre tenemos, sigue siendo un tema gigante que hay que atravesar. O sea, en verdad, filosóficamente choca, yo creo que a las nuevas generaciones más todavía, que haya tanta desigualdad en género, no tiene como ninguna razón de ser. Esa es la verdad. Y todavía la verdad es que nos falta harto, no es que estemos como a punto de resolverlo, a punto de igualarlo. No, y después de la pandemia, más precarización todavía. Totalmente. Y ayer hablábamos algo súper interesante acá en el programa que yo no había reparado, que nos decía la Nicole Verdugo, y que tiene que ver con el teletrabajo. No sé si lo pudiste escuchar, que también, en alguna manera, hoy día se está como de nuevo dejando de visibilizar a las mujeres que están teletrabajando y que están haciendo las dos pegas 100%. Al mismo tiempo en la casa. Terrible. Es como un retroceso, o sea, como que uno lo ve como un avance, porque yo encuentro que es súper bueno el teletrabajo, el trabajo híbrido. Le quiero avisar a mi jefe que en breve ya voy a empezar a hacer... Ojalá que me esté escuchando. Voy a empezar a hacer trabajo híbrido. No, pero en el fondo como que no había reparado en esto de que efectivamente una mujer que, por ejemplo, tiene la opción de trabajar desde su casa, vuelve a hacer ambos trabajos, ella,
probablemente sola, porque el marido debe haber salido a trabajar, si es que existe un marido y si es que no es jefa de hogar, y como que no se ve, porque al final yo digo, ya le pago el internet, le pago ciertas condiciones para que pueda trabajar en su casa y no haya accidentes, porque eso es lo que incluye la nueva ley de este trabajo híbrido. Pero tú no ves lo que está pasando con la mujer por detrás. Oye, es un buenísimo punto, es verdad. Y yo he escuchado a muchos hombres, amigos, que dicen, y no es que los culpe, pero dicen, oye, yo en verdad puedo trabajar de la casa, tengo la posibilidad de hacer home office, pero prefiero estar en la oficina porque me rinde más, porque no tengo a los niños hinchando, no tengo que ver... Está lleno de gente que... Y la mujer, la verdad es que no tiene mucho esa posibilidad. No, esa frase se escucha mucho en los hombres y eso también son cosas que definitivamente hay que corregir. O sea, 100%, porque como sociedad. Pasa que yo vi gente que estaba trabajando durante toda la pandemia, hombres que escapaban de su casa. Claro, que podían trabajar en la casa, pero preferían estar afuera porque se concentraban más y eso, la verdad es que no es muy justo para el que le toca hacerlo las dos pegas, como decís tú. Sí, y vamos a hablar con la investigadora del Centro de Estudios Públicos, Silvia Eizaguirre, que además es miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Ciencia y consejera del Consejo Nacional de Educación, además de columnista de medios, tiene dentro de sus áreas de investigación, educación, infancia, etcétera, y está con nosotros al teléfono, ¿o está en un Zoom? Está al teléfono. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola Elena, muy buenos días. Hola Felipe. Hola Silvia. Oye Silvia, queríamos hacer como un poquito más de reflexión, porque está bien la conmemoración del Día Internacional de la Mujer ayer, pero nos tomamos ahí un par de días más y este debiera ser un tema constante y consecuente, por lo menos en los medios de comunicación, respecto a cómo vamos mejorando la desigualdad y cómo vamos obteniendo cierta equidad de género cuando estamos hablando, en este caso, de economía. Quiero saber un poco tus reflexiones a este 2023, de cómo estamos parados hoy día como Chile y también respecto al resto del mundo. Bueno, la pandemia hizo que retrocediéramos una década en la región. Hoy día las mujeres tenemos una menor participación laboral que en 2019. Las brechas de salario aumentaron, la violencia intrafamiliar aumentó, de manera que las cifras no son positivas para las mujeres, pero me parece que tenemos que cambiar el paradigma de pensar las brechas de género como un problema exclusivo de las mujeres y que atañe a las mujeres, sino que más bien debiéramos concebirlo como un problema social de la sociedad en su conjunto. Sí, la verdad que sí. Yo creo que justo estábamos hablando con la Elena de eso. Definitivamente, y lo digo de verdad, no mucho más allá del cliché, esto es tarea de todos, porque a todos nos compete. O sea, todos queremos que funcione, que haya mucha más igualdad, porque es lo que corresponde y es lo que es justo. Mira, el Foro Económico Mundial estimó cuánto le cuesta al mundo la brecha de género, y son 160 trillones de dólares al año que el mundo deja de producir producto de esta brecha de género. Plata que podría ir perfectamente a mejorar las pensiones, a mejorar la salud, a mejorar el estándar de vida de las personas, de los niños, etcétera. En Chile, el Banco Central estimó cuánto cuesta, cuánto vale, ¿verdad?, el cuidado que realizan mayoritariamente mujeres en materia de crianza de niños, cuidado de adultos mayores y las tareas domésticas, y lo que aporta al PIB es un 26% del PIB nacional ampliado. Wow. No hay ninguna industria en Chile, ni siquiera la minería, que aporte tanto al Producto Interno Bruto, y resulta que es un aporte que hacen mayoritariamente las mujeres de forma gratuita e invisible. Pero resulta que a la hora de distribuir el PIB, no se distribuye de forma igual. Y esto, la consecuencia directa de esto no es solamente que las mujeres están en una condición mucho más precaria económicamente, sino que los principales perjudicados son los niños. Chile tiene un 9% de su población que vive bajo la línea de la pobreza, ese es el promedio nacional, pero el 18% de los niños, es decir, 1 de cada 5 niños, vive bajo la línea de pobreza. ¿Y quiénes son esos niños? Niños que viven en hogares monoparentales con jefatura femenina. Por lo tanto, es un problema que están pagando nuestros niños, ¿verdad?, y que lo sufre la sociedad en su conjunto, y yo creo que así debiésemos abordarlo para no demorarnos 132 años a alcanzar la igualdad de género, que es lo que dijo el Foro Económico Mundial, que no íbamos a demorar. Oye, Silvia, es fuerte todas las estadísticas que nos dan, y ahí poner un poquito el foco en dónde vamos atacando el problema, porque uno ve que hay esfuerzos, pero parecieran que estos esfuerzos se van como disipando, un poco como que son insuficientes. Ayer hablábamos un poco de qué hacer en términos como de normativa o de políticas públicas para incentivar que el empleo femenino sea, no sé, pues se incentive el empleo femenino en vez de desincentivar el empleo femenino, sobre todo cuando estamos hablando de pymes. Pero por otro lado, tú tocabas el tema de la infancia, y aquí hay también una brecha en educación. ¿Cómo lo ves? Mira, es complejo porque, a ver, hay políticas públicas que tú puedes hacer inmediatamente que tienen que ver con eliminar hoy día
las discriminaciones a las mujeres. Por ejemplo, en el Código del Trabajo tenemos el artículo 203, ¿verdad?, que le obliga a las empresas con más de 20 mujeres a entregarles a vacuna a los hijos menores de las mujeres. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Y qué es lo que muestra la evidencia empírica? Que las empresas contratan 19 mujeres, no contratan 20, la 20, porque eso les sale súper caro. Y las empresas que contratan más de 20 mujeres efectivamente proveen este servicio, pero uno observa que en estas empresas se les castiga el salario a las mujeres porque efectivamente son más caras de contratar. Entonces, y claro, fue una ley hecha pensando que beneficiaba a las mujeres, pero al final las termina perjudicando porque está concebida desde la mirada que los hijos son de exclusiva responsabilidad de la mujer. Entonces me parece a mí que ahí podemos hacer un cambio en materia laboral haciendo, digamos, una nueva ley que establezca la sala universal para todos los hijos de trabajadores y se pague con los sueldos de todos los trabajadores y aportes del Estado, te fijas, sin discriminar a las mujeres. Esa es una forma de poder ir avanzando. También la reducción de la jornada laboral y sobre todo la flexibilidad de la jornada laboral, claro, son medidas que van en beneficio de todos los trabajadores, pero especialmente las mujeres. Después están las medidas de cuidado, de valorizar el cuidado y de remunerar a aquellas personas que hacen estos cuidados y que aportan, como les decía, un 26% del PIB. Todas esas medidas sin duda apuntan y van en la dirección correcta. Pero me parece a mí que el problema más de fondo es un problema cultural que tenemos en Chile y es cómo concebimos la maternidad y cómo concebimos los roles de género al interior de la familia. Y eso es sumamente difícil de cambiar a partir de la política pública. La última encuesta CEP del año 2022, del año pasado, le preguntaban a las personas si consideraban que el hecho de que la mujer trabajara perjudicaba a la familia. Y más del 50% de los chilenos dijo que sí. Y cuando les preguntaban si consideraban que cuando la mujer trabajaba jornada completa los niños sufrían, los niños pequeños sufrían, más del 50% de los chilenos dijo que sí. Y esa opinión es bastante similar entre hombres y mujeres y es de las más altas de Latinoamérica. O sea, Latinoamérica es un continente machista en comparación con el resto del mundo, pero Chile es lejos uno de los más machistas dentro de Latinoamérica, ¿te fijas? De hecho, Chile tiene una de las participaciones laborales más bajas de Latinoamérica y la brecha salarial más alta de Latinoamérica. Y ese cambio yo creo que hay que apuntar, y ahí yo creo que la educación es clave y lo que uno puede hacer al interior de sus hogares. Pero es muy difícil desde la política pública. Silvia, nada, obviamente nos dejáis pensando harto, con todo súper bien fundamentado. Yo te quería preguntar, yo coincido plenamente contigo en que hay muchas políticas públicas que hay que realizar, pero yo creo que el tema es sobre todo un tema de fondo, un tema cultural que hay que cambiar para que realmente exista una convicción en esta mirada, para que todo el mundo entienda que esto es algo que nos compete a todos por igual, que no es un favor, sino que es algo que hay que buscar como la equidad. Entonces, ¿cómo se atacará? Y aquí te pregunto, y me imagino que no es fácil la respuesta, pero ¿cómo se atacará justamente eso? Como llegar al fondo del problema, cambiar un poco la mentalidad de la ciudadanía, de nuestra cultura, para que podamos estar más favorables a estos cambios tan necesarios. Pues si supiera, imagínate, no sé, porque no es fácil lo que pregunté, ¿no? Y el problema no es de los hombres, siempre o sea, bueno, algunos grupos feministas tratan de poner esto como en oposición, patriarcado, los hombres son los culpables, y no, las mujeres somos las principales educadoras. Las mujeres somos, mira, cuando vemos a todos los niños de Chile, el 96% de los niños tiene como cuidadora principal las mujeres, ¿verdad? Y también en nosotras está enquistado, ¿verdad?, estas concepciones estereotípicas de los roles de género. Y ellas son muchas veces los principales obstructores de poder avanzar más rápidamente en igualdad de oportunidades. Por lo tanto, acá la pega es de todos. ¿Y cómo se hace? Pucha, qué ganas de poder saberlo, porque yo estoy segura que hasta yo tengo inconscientemente algunos estereotipos, ¿te fijas?, que tengo que liberarme. Y nada, hacerse cada vez más consciente de ellos, trabajándolos, ¿verdad? Pero es complejo porque uno nace con estos estereotipos y estas formas de concebir lo que significa ser una buena mamá, por ejemplo, una buena mujer, una buena esposa, qué sé yo, ¿verdad? Silvia, entonces, y cuando uno ve ejemplos de otras partes del mundo, cuando uno ve liderazgo, porque aquí también hay, quizás, no sé, uno puede decir, a nosotras, o por lo menos en mi época, nos enseñaban a competir porque habían pocos cupos para mujeres. Hoy día como que uno trata de tener otra mirada y decir, bueno, si yo logro estar en un espacio de poder, puedo abrir también otros espacios de poder para otras mujeres. ¿Ocurre en otros países que tú has visto alguna evidencia internacional que quizás podría inspirarnos y decir, bueno, quizás hay cambios culturales que uno pueda ir imitando respecto a otras naciones?
Mira, los países nórdicos se destacan por su equidad de género. A ver, en todos los países del mundo existen las brechas de género. Ya hasta los países más igualitarios existen. Pero los países que son un ejemplo en esta materia son los países nórdicos y anglosajones. Y en esos países uno observa que sí han tenido políticas públicas súper agresivas en materia de corresponsabilidad con los hijos. Por ejemplo, existen los postnatales obligatorios para los padres, y que a pesar de que puedan ser cortos, pues como en Francia, que son 2 semanas, tienen un impacto en la forma de relacionarse el padre con el hijo, en concebir la magnitud de las tareas del hogar, ¿verdad? Y la responsabilidad con los niños. También en las jornadas laborales más cortas, que permiten que los hombres y mujeres tengan más tiempo disponible para asumir las tareas del hogar, por ejemplo, y en las flexibilidades laborales. En todas esas materias uno observa políticas agresivas que tuvieron ellos en los años 50, 60, 70 y que hoy día han logrado tener una mucho mejor distribución de las tareas, tanto económicas como no económicas, y yo creo que es un ejemplo a seguir. Ya, o sea, uno debería pensar en que, por ejemplo, ahí tendríamos un buen eje como para empezar a conversar, ¿no? Pero tú dices que esto fue en los 50, los 60, o sea, nos quedan como, si lo aplicáramos ahora tendríamos como unos 20 años para adelante, ¿no? Es que todo depende de cuándo es nacional, o sea, ellos el impacto también lo tuvieron muchísimo antes. Pero piensa una cosa, mira, en Chile el postnatal masculino no se lo toma nadie. Acá, creo que el 0,2% se lo tomó el año pasado. Sí. Pero los hombres tienen 5 días obligatorios para cuando nace su hijo. Tampoco se toman. ¿Qué será eso? ¿Casi es mal visto tomárselo como hombre? Puede ser, ustedes que sabemos deberían estar contando esto a mí. No tengo idea por qué no se lo toman, pero debiera ser obligatorio y debieran sancionar a las empresas donde llega el hombre a trabajar si no se ha tomado sus 5 días, por ejemplo. Claro. Debiéramos ser mucho más estrictos y debiéramos avanzar a aumentar los días de obligatoriedad de quedarse en la casa ayudando cuando nace un hijo, ¿te fijas? O pensar en un postnatal mucho más flexible para que los hombres realmente se lo puedan tomar, porque el del día es muy rígido, o avanzar a un postnatal obligatorio para los hombres de 1 semana, por decirte, o algo así, que yo creo que podría empezar a tener algún impacto. Sí, es bien interesante ese tema y es bien cultural. Ahí podríamos tener un puntapié inicial. Y en las salas de clases, Silvia, por último, preguntarte un poco lo que ha ocurrido, porque uno ve que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con carreras STEM o con poder capacitar a mujeres para meterse en el mundo de la tecnología, no sé, la programación, etcétera, está determinado por fundaciones, está determinado por esfuerzos que vienen como de ONG, pero todavía como que no hay un impacto real en educación. ¿Debiéramos también pensar en una modificación ahí? Sí, debiéramos pensar de todas maneras una modificación ahí, porque cuando vemos las brechas salariales brutas, uno de los factores que más inciden en esa brecha salarial es que las mujeres se desempeñan en sectores de la industria que son mucho peor remunerados, y la participación de mujeres en las áreas STEM es de las más bajas del mundo, ¿ya? Y de las más bajas de Latinoamérica. Y ahí claramente hay estereotipos que están operando al interior de los establecimientos. Creo que hemos hecho avances, hemos mejorado los textos escolares, hemos hecho mucho más visibles los estereotipos y los prejuicios y los sesgos que estaban operando, pero por supuesto que probablemente todavía los profesores que están al interior de las clases los siguen transmitiendo y deberíamos trabajar mucho más fuerte. Han habido iniciativas bien interesantes como las escuelas de ingeniería, por ejemplo en la Universidad de Chile, que han puesto cuotas para mujeres. Y fíjate que eso me contaban que no solamente ha producido asegurar un cupo mínimo de mujeres, sino que el hecho de que tú reserves ese cupo mínimo ha incentivado a más mujeres a postular a ingeniería y ha hecho que hayan quedado más mujeres más allá de ese cupo, lo que también es algo positivo. Hay que ir avanzando, hay que ir innovando en medidas para que más mujeres se incorporen al área STEM, porque al final, nuevamente, la sociedad la que se pierde, digamos, estos talentos femeninos en las ciencias que traen y que conllevan tantos beneficios para toda la sociedad. Bien, le queremos agradecer a Silvia Izaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos, por esta conversación, esta reflexión, Silvia, y hay algunos, por lo menos, indicios de cosas que se podrían hacer como para empezar a cambiar las cosas. Así que gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Que estés bien, chao. Oye, interesante porque podríamos partir por la obligatoriedad de los 5 días de postnatal. Sí, yo creo que... ¿Te tomaste postnatal? Yo no me acuerdo, hace tanto tiempo que fui papá. No, es por sacarme el pillo. Qué mentiroso. Yo creo que... ¿Hace cuánto? Yo verdad creo que me puede haber pasado lo que comenté, que no me los tomé por tonto nomás, porque dije, oye, qué vergüenza. Esto no ¿Pero tú estabas trabajando, empleado? Sí, estaba empleado en ese minuto. Estaba empleado en ese minuto, todavía no me tiraba al mundo emprendedor, hace 7 años, ya que fue mi última.
Y yo creo que eso, yo creo que no me las tomé porque dije, no, puede ser una mala señal, tengo que estar aquí metiéndole, machacando. ¿Cachai? Súper cultural. Y respecto a lo otro, Elena, que comentó Silvia, no sé, en el caso de mi empresa, yo soy cofundador de Lab Marketplace, que es una plataforma tecnológica. Tenemos muchas mujeres, tenemos más mujeres que hombres en la mayoría de las áreas, pero hay un área que son los developers, los desarrolladores, el área de TI, de tecnología. Son los que están ahí con... Sí, los que están programando, que es un área fundamental para nosotros, es un poco menos de la mitad de la empresa. Tenemos una mujer, literal, y es argentina. ¿Y cuánta gente trabaja ahí? Deben ser 15 desarrolladores y tenemos solamente una mujer. Y es impresionante, no se ven mujeres, yo creo que deben haber, yo tiendo a pensar que van a haber cada vez más, pero se ven muy poquitas. Yo creo que tiene que ver con lo que dijo Silvia, hay estereotipos desde chicos de que las mujeres tal vez o no programan o no les gusta o no son tan buenas. Yo creo que obviamente de Fundación capacidad. Codea ahí está haciendo una pega bien interesante. ¿Ah, sí? Sí, Codea con K. La Fundación Codea, por ejemplo, la Mónica Retamal, que es muy amiga mía, le mando un saludo. Ella empezó hace muchos años, agarró mujeres que hacían, ponte tú, las manos en típicas cosas para hacerse las uñas, y les dijo, oye, ¿quieres mejorar en 6 meses tu técnica? ¿Cuánto ganáis? 450 lucas. ¿Quieres empezar a programar en vez de hacer las uñas? Y les enseñó, y esas mujeres están la mayoría trabajando para el extranjero. Son muy pocas las mujeres que finalmente tienen el recurso para poder empezar a programar y en el fondo poder seguir trabajando, etcétera, etcétera. Pero hay fundaciones que lo están haciendo, pero yo he escuchado mucho, tal como tú lo estás diciendo, Felipe, yo he escuchado mucho que tienes que ir a buscarlas afuera, a Brasil, Argentina. Totalmente. Y así sigue habiendo un gap muy importante entre hombres y mujeres. Es impresionante. Es que, bueno, en el mundo de desarrolladores se ve mucho y coinciden que más encima es un campo laboral muy bien remunerado. Además, que está creciendo muchísimo. ¿Cuánto gana en promedio un desarrollador? Los desarrolladores ganan mucho más que un comercial, por ejemplo, en promedio. Son mucho más escasos, son mucho más solicitados. De hecho, como tú dijiste, a muchos incluso se los levantan empresas gringas que les pagan 5 veces lo que pagamos acá en promedio. Trabajan online, además. Trabajan 100% online. Sí. A todo esto los desarrolladores, ellos ponen las condiciones laborales. Ellos te dicen, oye, yo no quiero un híbrido, quiero 100% home office, o no me gusta entrar a las 9. Los desarrolladores, hay un estereotipo ahí que igual es marcado, en que les gusta... ¿Trabajan de noche? Sí, muy divertido. Sí. Les gusta trabajar de repente. A mí me ha tocado que me dicen... Y ahí me rinde mucho a las 12 de la noche. Yo a las 12 de la noche, Elena, estoy reventado. Durmiendo en el 10º sueño. ¿Sí? Ya, entonces, y trabajan en otros horarios. Ellos ponen sus horarios. Sí, nos pasa muchas veces que nos dicen, oye, a mí la verdad no me acomoda entrar a las 9 y trabajar hasta las 5, prefiero trabajar de noche. Y dado que son tan escasos, dado que son tan importantes, uno como que tienen un poco el sartén por el mango, entonces uno tiene que darles como el amén. Mira, qué interesante ese tema, deberíamos desarrollarlo en otro capítulo de Clave. Es un tema importante. Oye, hemos llegado al final de nuestro programa, gracias por sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Recuerden que todos nuestros contenidos quedan en nuestro canal de YouTube en Radio La Clave con el hashtag Clave Morse. Nos despedimos con Felipe. Muchas gracias a todos, que les vaya súper bien, buena semana y estamos en contacto. Chao, chao.